Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Bánate con Sazón. Hoy estaremos preparando una gaseñiga de naranja con pasas. Hace un tiempo acá que nosotros en el canal no mostramos los ingredientes, pero siempre que se trata de repostería me parece súper importante porque las medidas son claves en el proceso. Entonces lo que vamos a estar utilizando, hoy voy a cambiar un poco la tónica del video y les voy a presentar primero los ingredientes. 4 huevos, acá tengo 100 gramos de azúcar, acá tengo 200 gramos de harina de trigo de todo uso. Esto es sal, pero que solo va a llevar una pizca, eso sí es una pizca. Esto es el zumo de una naranja que finalmente dio alrededor de 100 mililitros. Acá la ralladura de esa misma naranja, la rayé completa. Es importante en ese proceso que tengan mucho cuidado de no rallarla muy fuerte para que la parte blanca no se vuelva parte de la ralladura porque luego nos amarga el dulce. Acá tengo 8 gramos de polvo para hornear y 1/3 de taza, que es lo mismo que 80 mililitros de mantequilla derretida. Y lo otro que tengo acá son uvas pasas para rematar el dulce. Ya con esto estamos. En un bol vamos a cascar los 4 huevos. Le añadimos los 100 gramos de azúcar y la pizca de sal. Y con la ayuda de una batidora de mano vamos a integrarlo todo. Una vez integrado todo, vamos a añadirle la ralladura de la naranja, el zumo de la misma, que lo voy en este caso a colar, lo colamos acá. Y la mantequilla derretida. Y luego vamos a incorporarle los cereales. Entonces ponemos acá la harina de trigo junto al polvo de hornear y lo vamos a servir. Ahora intégrenlo un poquito antes de empezar a batir para que no se les vuelva un desorden del polvo total. Con la ayuda de una espátula podemos ir también acomodando los polvos sobrantes. Y en lo que precalentamos el horno por unos 20 a 30 minutos a temperatura bastante alta, les voy a enseñar este truco que consiste en mojar el papel encerado para que sea más fácil acomodarlo a los moldes y que al caer no sea tan complicado. Entonces vamos a vertir la mezcla acá con la ayuda de una espátula de silicona que siempre
Damos unos golpecitos. Y por último, luego le colocamos así, arribita, las uvas pasas. Mi bizcocho o panqué estuvo 1 hora a 180 grados en el horno. Si ven, por abajo sí se doró perfectamente, por encima quedó quizás no tan dorado, pero eso tiene que ver con el hecho de que mi horno no tiene calor de arriba y abajo. Entonces, bueno, casi siempre por debajo va a quedar un poco más dorado que por encima. Ahora lo tengo sobre esta rejilla, dejándolo enfriar completamente, y luego vamos a ver cuán esponjoso o no quedó, y bueno, ya lo podemos cortar, comer y todo.